Han dado espacio y medios para organizar este curso de verano. Agradecer mucho a José Manuel Cansino que haya tenido esta propuesta. Creo que es muy importante hablar del tema de la discriminación de los hispanohablantes en España, y porque es un tema que desgraciadamente se desconoce fuera de las comunidades bilingües, que son las que lo padecen en primera persona. Bueno, voy a empezar mi exposición, que, tal como decía José Manuel, se centra en el ámbito educativo, pero que también vamos a hablar de otros entornos más, digamos, culturales, ¿no? En la primera diapositiva, que vamos a ver de forma rápida, les planteo cuál ha sido el camino de la inmersión desde el inicio de la etapa democrática, después de 1978, que se aprueba la Constitución española. Y en el artículo 3 se habla de la oficialidad del castellano en toda España y de la oficialidad del resto de lenguas españolas en las comunidades bilingües acorde a su estatuto. En el 79 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La lengua catalana es ya oficial en Cataluña junto con el castellano. En 1980 se produce el gran traspaso de competencias educativas a la Generalitat. En 1983 se aprueba la Ley de Normalización Lingüística, cuyo objetivo era que los ciudadanos tuvieran la formación adecuada para poder usar el castellano. Y en ello, digamos, era un eje principal, pues, que en la educación se comenzara a enseñar esta lengua a todos los alumnos. En el año 1993 comienzan los llamados decretos de inmersión, decretos que ya empiezan a arrinconar el español y a utilizar el catalán como única lengua en la enseñanza. En el 96 se produce un nuevo traspaso de competencias a Cataluña. En el 98 se aprueba la Ley de Política Lingüística. En el 2006 hay un nuevo Estatuto de Autonomía, que todos ustedes recordarán la polémica que se abrió. En el 2009 se aprueba la Ley de Educación de Cataluña y hasta el año 2010, digamos que este coche a toda velocidad, sin ningún tipo de obstáculo, en una carretera despejada para la inmersión, circula sin problemas. Pero en el año 2010 encuentra una barrera. El Tribunal Constitucional, en la sentencia que revisa el estatuto, habla ya claramente de que, por supuesto, que el catalán es la lengua en la que pivota la educación en Cataluña, pero que eso no puede significar en ningún momento que se excluya al castellano, al español, como lengua en la enseñanza. Eso ya da amparo a los recursos que comienzan las familias exigiendo que sí o sí se cumpla con la ley y que el castellano sea utilizado como lengua en la enseñanza. En el año 2020, en diciembre de este año pasado, se produce una sentencia histórica, para nosotros es histórica, porque el TSJ catalán ya habla de que los centros educativos catalanes tienen la obligación de forma inmediata de aplicar ese mínimo de 25% de horas en castellano, porque ha constatado que en ningún centro público en Cataluña se puede estudiar en esta lengua. En el 2021, en este pasado mes de abril, por primera vez el TSJ también declara ilegales 2 proyectos lingüísticos de 2 centros educativos públicos a instancias de un recurso de la Asamblea por una escuela bilingüe propuesto por los padres. Y hace un mes exactamente, este mismo tribunal, después de una denuncia de la AEB por vulneración de derechos fundamentales, obliga a la Generalitat a que la selectividad ofrezca a los alumnos los exámenes en las 2 lenguas. Ese sería el marco legal y jurídico en el que se ha desarrollado la inmersión. ¿Pero qué ha pasado en la realidad? Bueno, pues en el año 78 comienza la democracia y el catalán se introduce como asignatura lingüística, lengua catalana, en la educación infantil y primaria. En el año 83-84 se lanza una prueba piloto en Santa Coloma de Gramenet, una población de mayoría castellanohablante, donde 19 escuelas entran en un proyecto de inmersión lingüística obligatoria, es decir, donde la lengua que se elige para la enseñanza es exclusivamente el catalán. El curso siguiente, en el curso 1984-85, ya se calcula que hay un 9% de centros en Cataluña públicos que ya ofrecen solamente enseñanza en lengua catalana. 10 años después, en el 94, el 75% de los centros públicos en Cataluña ya están en inmersión lingüística. En el año 96, el pacto de Majestic entre el PP y CiU entrega los 4 últimos centros que hasta ese momento estaban en manos del Ministerio de Defensa y donde se podía estudiar todavía en castellano, los entrega ya a titularidad de la Generalitat, con lo que ya se acaba la oferta pública. En el 98, la Ley de Política Lingüística pues ya habla claramente de que el catalán es en la práctica la única lengua vehicular. El Defensor del Pueblo
no recurre esta ley, sí que hace recomendaciones a la Generalitat para que respete la conjunción lingüística, pero esas recomendaciones, como siempre, son desatendidas por la Generalitat. En el 2019, la AEB hace un informe en el que estudia todos los proyectos lingüísticos de los centros públicos en Cataluña y demuestra que no hay ningún centro público en Cataluña donde se pueda estudiar en castellano. Hasta ese momento, la Generalitat había mentido de forma reiterada, diciendo que calculaban que había un 30 o un 40% de centros que ofrecían alguna asignatura en castellano. Nosotros demostramos que eso es mentira y desde ese año, desde luego, esa mentira, al menos esa, ya la han dejado de decir. En el 2021 se calcula, más o menos calculamos que hay entre 1.800 y 2.000 alumnos que en toda Cataluña estudian al menos una asignatura troncal en castellano gracias a los recursos de los padres que se respetan por las escuelas que cumplen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, partimos de una situación en la que el sistema educativo en Cataluña es la inmersión lingüística obligatoria en catalán, pero para los castellanohablantes. No olvidemos que los alumnos catalanohablantes están estudiando en su lengua materna. La inmersión solamente afecta a una parte de los alumnos, que son los que tienen como lengua materna el español. El sistema educativo legal en Cataluña es bilingüismo, es conjunción lingüística. Es decir, las dos lenguas deben ser utilizadas para enseñar conocimientos. Y luego tenemos otra realidad social. Hay un apoyo mayoritario de los catalanes a un sistema trilingüe o bilingüe en las escuelas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, no lo sabemos porque la Generalitat pregunte por ello, porque la Generalitat no está interesada, en este caso sí, en saber la opinión del pueblo. Pero hay asociaciones como, por ejemplo, Sociedad Civil Catalana, que ya ha hecho 2 encuestas sobre este tema, la última de diciembre del 2020, en la que más de un 60% de los encuestados apostaban por un sistema trilingüe castellano, catalán, inglés en la escuela para sus hijos. Un 20% hablaba de un sistema catalán-castellano con equidad de horas, menos de un 10% defendía la inmersión obligatoria en catalán y menos aún defendían una enseñanza básicamente en castellano. Eso también reafirmaba otra encuesta que hizo la Universidad Carlos III sobre este tema. Lo tengo muy cerca. Perdona. Vale. Gracias. ¿Qué es la exclusión del español? ¿Qué es realmente la inmersión lingüística? Bueno, la inmersión lingüística supone que en la guardería, cuando tu hijo tiene entre 0 y 3 años, la media de horas de castellano a la semana es 0. Encontrar guarderías donde nuestros hijos comiencen a aprender a hablar en castellano, pues es algo difícil. Se consigue en algunos casos, pero sobre todo en guarderías privadas. En la educación infantil de 3 a 6 años tenemos 0 horas de castellano a la semana. En la educación primaria, de 6 a 12 años, tenemos una media de 2 horas a la semana. Siempre hablamos de la asignatura de lengua castellana. En la educación secundaria, de 12 a 16 años, la media es de 3 horas a la semana. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues la herramienta para conseguirlo y que todos los centros cumplan esas directrices de la Generalitat es un documento que se llama Proyecto Lingüístico, en el que cada centro define el tratamiento que va a hacer de las lenguas en ese centro. Se supone que tiene en cuenta el entorno sociolingüístico en el que está ubicado el centro y cuáles son, por tanto, las necesidades de los alumnos. Y a partir de ahí hace un reparto de las horas en las que se va a enseñar o la lengua castellana, catalana o la lengua extranjera. Ese proyecto lingüístico está dentro del proyecto educativo del centro. La AEB consiguió en el año 2018, después de una lucha con el portal de transparencia, una lucha que ya les puedo asegurar de trabajo, sudor, lágrimas y amenazas, todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos en Cataluña. En total conseguimos el 95% de todos los centros públicos catalanes. ¿Y cuáles fueron los resultados? Les apunto las líneas generales porque el informe, aunque no es muy extenso, sí que es mucho más amplio de lo que les presento aquí, lo pueden leer en nuestra página web. Pues el resultado fue que encontrar datos tan estremecedores como que 9 de cada 10 alumnos catalanes comienzan a estudiar la asignatura de lengua castellana en primero de primaria, mayoritariamente de forma oral, nunca de forma escrita. La comprensión escrita empieza sobre todo a partir de segundo de primaria. Solo hay un 10,9% de alumnos que comienza a estudiar castellano en la etapa infantil, de 3 a 6 años. Luego encontramos que solo 126 centros del total de 2.214 que analizamos
impartían una asignatura no lingüística en castellano, pero nunca de forma continuada. Es decir, que, por ejemplo, un colegio X decide que hace matemáticas, por ejemplo, en castellano y las hace desde primero hasta sexto de primaria. ¿No? Esto no está no hay ningún centro que haga esto. Lo que puede ocurrir es que en esos 126 centros podemos encontrar que algún año, en algún trimestre, se elige una asignatura no lingüística para impartirse en castellano. Solo entonces encontramos 7,7% de centros de educación primaria que realicen una asignatura no lingüística en castellano y solo un 0,2% de los proyectos lingüísticos de secundaria y bachillerato contemplaban hacer otra asignatura en castellano. Pero bueno, diremos, bueno, ¿y esos 126 centros qué es lo que imparten en castellano cuando lo hacen? ¿Es en ese trimestre o ese año aleatorio en el que eligen hacer castellano? Bueno, pues casualmente eligen educación física en 46 centros para darla en castellano y plástica en 35 centros. Supongo que recordarán ustedes cuánto hablamos y escribimos en la clase de educación física y en la de plástica. Y solamente hay 10 centros que en un trimestre de todo el ciclo de primaria o del ciclo de secundaria hacen la asignatura de medio de historia en castellano, ¿no? Que sería una asignatura, por ejemplo, troncal. Luego también se hace religión, en algunos casos ética. Solamente encontramos 3 proyectos lingüísticos que reconocían que dentro del centro había un grupo con una sentencia del 25% que se estaba aplicando en un grupo clase. Pero como les decía antes, el proyecto lingüístico debería tener en cuenta cuál es su entorno. Es decir, que no puede ser igual un centro, por ejemplo, en Hospitalet de Llobregat, donde la mayoría es castellano hablante. Ese proyecto lingüístico debe ser totalmente diferente del de un pueblo, por ejemplo, de interior de Lérida. En teoría, sus alumnos tienen carencias o fortalezas diferentes y, por tanto, el tratamiento de las lenguas debería ser diferente. Pues no, no es así. Son exactamente iguales en las 3 puntas de Cataluña. Pero es que, además, por ejemplo, en zonas de mayoría catalanohablante, como son las Terras de l'Ebre, que es el sur de Tarragona, es donde encontramos que se empieza a estudiar más tarde en castellano y donde encontramos casi ningún centro que dé ni siquiera educación física en castellano. Aquí, por ejemplo, les mostramos 2 tablas de los proyectos lingüísticos que leímos, donde establece el número de sesiones, que tampoco son horas, de las lenguas en el centro. Por ejemplo, este centro de Sant Joan d'Espí pues, reconocía que daba una sesión a la semana de castellano en ciclo inicial de primaria, ciclo medio y ciclo superior. En cambio, pues la media de horas de inglés era superior y la de catalán superior, contando que además luego catalán no solamente lo das como lengua, sino que das luego los conocimientos en esa lengua, ¿no? O este centro del Prat de Llobregat, pues que no llegaba ni siquiera a las 2 sesiones a la semana. En resumen, el castellano no es lengua vehicular en las escuelas catalanas, ningún centro en Cataluña cumple con el mínimo del 25% de horas en castellano, impartidas en horas troncales y con el material didáctico en esa lengua, que es lo mínimo que establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para decir que esa lengua es utilizada como lengua en la enseñanza. Las asignaturas que encontramos, como les decíamos, eran educación física y plástica. Por tanto, solo 25 centros en Cataluña imparten castellano en asignaturas troncales en algún trimestre del curso escolar. ¿Qué supone eso para los alumnos? Bueno, pues para los alumnos supone fracaso. Fracaso en los alumnos castellanohablantes. En el año 2010, Convivencia Cívica hace un primer análisis sobre los datos de PISA y en 2019 hay un informe elaborado por Jorge Calero y Álvaro Choy que analiza los datos del 2015 de PISA. En 2015 comienza PISA a introducir una variable que hasta ahora no se había introducido, que es que el alumno, antes de comenzar a hacer el examen, pues dice cuál es su lengua materna. Eso permite filtrar los datos de resultados y una vez hecho este análisis y la ubicación de los centros, ¿no? Centros concertados, centros públicos, en qué zonas estaban ubicados, pues la conclusión es que un alumno castellanohablante, independientemente de cuál sea su entorno socioeconómico, ya sea clase media, baja o alta, siempre tiene un resultado peor en las pruebas PISA. En blanco, en la columna en blanco pueden ver ustedes cuáles son los resultados de media para un alumno catalanohablante en matemáticas, en la que es un poco más oscura para un alumno castellanohablante y en la que es casi negra para un alumno con otra lengua que no sea ni el catalán ni el castellano. Hay como una media entre 10,8 puntos porcentuales menos de nota de un alumno castellanohablante respecto a un alumno catalanohablante.
Y este estudio lo que hizo es constatar algo que los organismos internacionales ya han dicho de forma reiterada. Un alumno que no puede estudiar en su lengua materna pues se expone a un fracaso escolar y tiene unos obstáculos mayores que aquel que está estudiando en su lengua materna. Lo ideal sería que al menos hasta los 7 años se pudiera estudiar en tu lengua materna y a partir de ahí una introducción de forma gradual de una segunda lengua. Eso que la UNESCO, que la ONU reconoce que debería ser así en países donde tienen con comunidades bilingües o plurilingües, tanto en África como en Asia, pues parece que en España, en la Europa democrática, pues ni siquiera se cumple eso que le pedimos a otros países de fuera de Europa. Pero en todos estos alumnos que hay un fracaso, hay un colectivo mucho más especial, ¿no? Son esos niños con necesidades especiales. El agravante de ver que la inmersión es tan dura, tan tajante, tan inhumana, déjenme que lo diga así, ¿no? Es mucho más grave cuando hay niños que tienen necesidades especiales, niños que son castellanohablantes y que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea grave o leve, que se encuentran un obstáculo aún mayor. Tienen que luchar contra los que ya, pues desgraciadamente, pues han nacido, tienen que luchar contra una lengua que no es su lengua materna e intentar aprender en ella. Por tanto, su desventaja aún es mayor. Se calcula que hay al menos 45.000 alumnos en Cataluña que cursan dentro de lo que llamamos las escuelas regulares y que tienen algún tipo de discapacidad. Esos alumnos, como ya hemos visto, están en estos centros en los que hemos hablado que no hay posibilidad de estudiar ninguna asignatura en castellano. Alumnos que estudian el curso regular y que además luego tienen un refuerzo especial por su discapacidad y que ni siquiera en ese refuerzo especial se utiliza el castellano. Pero luego están los centros de educación especial donde ya hay discapacidades, son mayores de sus usuarios, donde encontramos que en los proyectos lingüísticos, pues por supuesto se habla de una inmersión lingüística obligatoria en catalán que en ningún momento cede la mano para ayudar a esos niños que son castellanohablantes y que tienen discapacidades, ¿no? Solo encontramos 5 de los 27 centros que decían que en casos excepcionales se podría intentar hablar en castellano para mejorar la comunicación con el alumno. Esto, repito, está pasando en España, en la Europa democrática. A nuestros hijos, desde luego, les perjudican si es alumno castellanohablante y tiene que estar en un sistema educativo que rechaza su lengua materna, en la que no puede aprender conocimientos, y también lo que les transmiten de forma indirecta es que el castellano no es una lengua de cultura, ¿no? Tú no aprendes conocimientos en castellano, tú no aprendes historia, no aprendes matemáticas, no aprendes ciencias, no aprendes a leer, ni tu primer libro es un libro en castellano. Por tanto, te están diciendo que esa lengua que tú hablas no es una lengua de cultura, no es una lengua en la que tú puedes aprender y mejorar y ascender socialmente. Y los proyectos lingüísticos lo dice claramente, ¿no? Primero de todo, cuando tú aprendes castellano en una escuela en Cataluña, tu punto de referencia es la lengua catalana. Las estructuras comunes las das en catalán y a partir de ahí tú estudias castellano. Tú no aprendes lo que es un verbo en la clase de lengua castellana. Tú aprendes lo que es un verbo en la clase de lengua catalana y luego aprenderás cómo se dice ese verbo en castellano. De la misma manera que aprendemos inglés, ¿no? Pues yo aprendo inglés, pero mi punto de referencia sí me va a ser el castellano. Es la lengua en la que he aprendido que es una oración, que es un verbo, que es un adverbio, etc. Las bibliotecas en los centros, pues toda la oferta que tienen es casi totalmente en catalán. Los certámenes literarios que organizan los centros, sobre todo con motivo de Sant Jordi, se especifica claramente en la gran mayoría de centros que las obras que se presenten a concurso por los alumnos de primaria y de secundaria deben ser en catalán. Y luego tenemos también a nuestros amigos de Òmnium Cultural, una asociación que, como ustedes saben, se dedica a todo menos a la cultura, que organizan un premio en común a Baleares, Valencia y Cataluña, lo que ellos llaman los Països Catalans, el premio Samborí, que, por ejemplo, en el año 2021 se calcula que 140.000 alumnos de esas 3 comunidades autónomas participaron en un premio donde, por supuesto, la obra que se tiene que presentar es en catalán. La elaboración, por ejemplo, del trabajo de investigación que se hace en bachillerato, pues también se especifica que tiene que ser en catalán. Por ejemplo, aquí tenemos una de las citas que recortamos del proyecto lingüístico de una escuela de Esplugas de Llobregat, que decía que en el caso de que un alumno de bachillerato quiera hacer una parte del trabajo de investigación, sea el redactado o la exposición en lengua castellana, deberá comunicarlo a su tutor de grupo, al tutor del trabajo de investigación, al coordinador pedagógico y justificar su elección. Imagínense a un alumno de 16 años que está haciendo su primer trabajo de investigación
y dice, bueno, yo me gustaría hacerlo en castellano, ¿no? Y se ve que tiene que pasar 4 filtros para que alguien le autorice en su país a elaborar su trabajo de investigación en castellano. Claro, es que ese alumno es que va a renunciar, primero porque la cantidad de obstáculos que te ponen para conseguir la autorización y luego porque pensará, bueno, igual me estoy planteando aquí yo mismo tener menos nota por hacerlo en castellano y no hacerlo en catalán. Y ya pues renuncias, ¿no? Luego algo que también encontramos, que no nos esperábamos encontrar, o sea, nos esperábamos encontrar cosas graves, pero bueno, algo que fue muy significativo es ver cómo en los proyectos lingüísticos, en muchos de ellos se decía claramente que el profesor de castellano nunca podrá ser tutor de una clase. Claro, recuerden ustedes que en educación primaria el tutor pues es la persona no solamente que es tu responsable de grupo, sino que es que además es el que te da la mayor parte de las asignaturas, ¿no? ¿Cómo van a permitir que el profesor de lengua castellana sea tutor de la clase? Ese tutor que les da la lengua castellana y que además es su referente, ¿no? Pues se juegan a que los alumnos pues hablen más castellano de la cuenta, pues porque se dirigirán siempre al tutor en castellano y seguramente en otras asignaturas que imparte ese tutor pues intentarán, digamos, intercambiar comunicación oral con él en castellano. Se prohíbe expresamente. Esta marginación de los castellanohablantes no solamente es una marginación dentro de la clase, en las horas lectivas. Es que se controla todo. Se controla, por supuesto, el patio. Saben que ellos están muy preocupados de que los niños utilicen su lengua materna, en el caso de que sea la lengua española, claro, en el patio para jugar. Entonces, también se controla eso. Hay directrices en los proyectos lingüísticos de que los profesores deben velar para que los niños no hablen demasiado castellano en el patio. Por ejemplo, aquí tenemos pues en la escuela de Palafrugell, la escuela prestaba especial atención al uso de la lengua vehicular durante las horas de recreo. Para conseguirlo, se sensibilizará a todo el personal docente y no docente. En Tarragona, pues entre los alumnos, tanto dentro del aula como en el recreo y durante las horas que estén en el centro, comedor, actividades no lectivas, la comunicación deberá de ser en lengua catalana, ¿no? El personal no docente, pues el personal de limpieza, el personal del comedor, el personal administrativo, todo aquel que venga a trabajar a la escuela y que no sea propiamente el personal docente, tiene una advertencia clara de que se debe dirigir a los alumnos siempre en catalán y entre ellos hablar en catalán delante de los niños. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del proyecto lingüístico de una escuela de Barberà del Vallès. En el comedor, sus intervenciones durante ese tiempo serán siempre en catalán, ya que es la lengua vehicular del centro. También en esta lengua la empresa deberá entregar a los padres la información sobre los menús y gestión de gastos. O sea, en los contratos que el centro hace con la empresa que da el servicio de comedor o el servicio de limpieza, esto se incluye. Se solicita muchas veces cuál es el nivel de catalán del personal que viene a trabajar allí y luego se les advierte de que tienen que hablar en catalán. Pues imagínase si la señora de la limpieza tiene obligación de hablar en catalán, ¿qué les diré de los profesores, ¿no? Los profesores están hipercontrolados por el director del centro, que por supuesto es un seguidor y defensor del proyecto lingüístico, y saben que entre ellos no pueden hablar en catalán, delante de los alumnos, por supuesto, en los pasillos tampoco pueden hablar en catalán, con los padres deben hablar en catalán en las reuniones en horarios que tienen con ellos y las comunicaciones que se hagan siempre son en catalán. En el análisis de las comunicaciones orales y escritas con las familias, bueno, pues en azul pueden ver que casi el 90% de las comunicaciones orales se marca que deben ser en catalán. Incluso en algunos centros encontramos que se proponía que si había familias que tenían dificultad para entender el catalán, pues la presencia de una persona que hiciera de traductor, en algunos casos hasta sus hijos. O las informaciones escritas pues son en casi totalidad, en un 98% tienen que ser solamente en catalán. Luego están las AMPAs, ¿no? Que yo siempre digo que sería bueno, AMPAs, que son las asociaciones de padres, ¿no? Sería bueno escribir AMPAs con H, porque son una auténtica mafia, lo digo así de claro, siempre controladas por activistas nacionalistas que tienen muy claro que no puede haber ninguna grieta por la que entre el castellano. Aunque son asociaciones privadas, en sus estatutos marcan claramente que el castellano está excluido como lengua de comunicación, solamente hay comunicaciones en catalán. Se vigila muy bien que no haya un cambio de junta en el que se incorpore una persona que piense lo contrario a estos estatutos y la solución que dan muchas veces a los padres que exigen las comunicaciones en castellano. Sí que es verdad que hay
AMPAs que una vez que se solicita, pues acceden a que a ese padre le den la información en castellano, pero bueno, lo tiene que pedir explícitamente, ¿no? Pero en su gran mayoría se niegan. Aunque tú pagas tu cuota, eres socio, no tienes ningún tipo de poder para cambiar la lengua, ¿no? Y claro, ahora estoy recordando, por ejemplo, un caso de un padre que me llamó la semana pasada y me decía, claro, es que si yo me niego a pagar la cuota del AMPA, lo que ocurre es que no tengo descuento en los libros. No puedo apuntar a mis hijos a extraescolares, porque las AMPAs también controlan las actividades extraescolares. O sea, te tienen cogido, nos tienen atados. O sea, no podemos tener un movimiento de salida de este círculo vicioso, pues porque lo tienen todo controlado. Por tanto, al final, ¿qué es lo que transmite la lengua y con este documento tan estricto del proyecto lingüístico? Bueno, pues que hay una única lengua en Cataluña, que es el catalán, que hay una única cultura en catalana, que es la que se expresa en catalán, que las tradiciones catalanas son las tradiciones 100% catalanas, ¿no? Por ejemplo, el cagatió, que es este tronco al que dan golpes los niños antes de Navidad, pues se ha expandido su conocimiento por toda Cataluña, cuando en su momento era una tradición pues, que se ubicaba básicamente en el Pirineo, pero ahora un niño de Tarragona, para él, son sus reyes, y los reyes se consideran, aunque no se han perdido, por supuesto, pero se considera una tradición que no es bien catalana, que es una tradición, pues vamos a decir, no española, por supuesto, pero mediterránea, ¿no? Luego, integrarse en Cataluña es hablar catalán. Los alumnos castellanohablantes, por tanto, no son catalanes, porque su lengua no es esa lengua que le dicen que es la propia de Cataluña. Por tanto, si tú quieres ser catalán, al fin y al cabo, tu lengua de referencia tiene que comenzar a ser esa que te dicen que es la lengua de los catalanes, ¿no? Y, por supuesto, que Cataluña no forma parte de España. Pero este niño que va al colegio, que estudia infantil, primaria y secundaria, pues sale de clase y pues a lo mejor se va a la biblioteca a hacer los deberes o ampliar la información para completar sus estudios, ¿no? Y llega a la sección infantil de las bibliotecas públicas catalanas, ¿no? Pues aquí, en abril, publicamos un estudio que también nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir los datos, en el que analizamos cuáles son las compras que se hacen para la sección infantil de las bibliotecas públicas. Pues entre el año 2017 y 2019, solo un 29% de los libros que se compraron nuevos fueron comprados en lengua castellana. El 70% fueron comprados en lengua catalana. La provincia de Barcelona es la que tiene unos ratios, vamos a decir, más compensados, pero que tampoco lo son. Compra un 32% de los libros en castellano y el resto en catalán. Pero, por ejemplo, Lérida solamente compra 1,8 libros de cada 10 en castellano. Gerona, 2,1 libros. Tarragona, 2,2 libros. Es decir, que las estanterías de esas bibliotecas también tienen una gran presencia de libros en catalán, y el castellano también está arrinconado. Les bueno transmitir que el castellano no es lengua de cultura. Pero no solamente es que compran poco en lengua castellana, es que compran. Porque claro, nosotros analizamos, filtramos por palabras clave cuáles eran los títulos de los libros que se compraban, y nos encontramos que aquí hablamos de títulos, no de, por supuesto, de ejemplares. Bueno, pues que un 0,3 de media de títulos nuevos hablaban sobre la independencia, un 29,1 hablaban sobre Cataluña. Luego los libros que hablan sobre la Diada, el 11 de septiembre, el 1 de octubre o 1714, bueno, pues tenía una media de 2,1, 1,6, pero luego nos vamos a esas palabras claves relacionadas con España. Pues libros que tengan la palabra España se compraban una media de 0,9 títulos en ese periodo. El que llevaran la palabra Estado o Estat, ya saben que en Cataluña, España no existe, que es el Estado español, pues 0. Sobre la hispanidad, 0. Sobre el 12 de octubre, 0. Sobre la transición, 0. Sobre la Constitución, 0,4, ¿no? Es decir, que en los libros que se compran también se elimina cualquier referente al resto de España. En algunos de los libros que ojeamos y consultamos, bueno, pues encontramos pues de la Cataluña independiente. Bueno, nosotros hablamos de que Cataluña, en la sección infantil de las bibliotecas públicas catalanas, ya es independiente. Así se lo demuestran a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, este libro del abecedario de la independencia, que muestra imágenes sobre un supuesto referéndum en el que parece que solamente puedes votar sí. Este otro libro del 11 de septiembre, donde al final de la última página te regalaban, literalmente, hay una estelada plegadita, pues si te la quieres llevar y extenderla en tu balcón. Este libro del 1 de octubre, por ejemplo, ¿no?
Un libro que habla del 1 de octubre explicado a los niños desde, por supuesto, el único punto de vista que puede existir en Cataluña. Y es el que el Estado español es opresor. El Estado español dice literalmente: hasta 18 veces el gobierno catalán solicitó al gobierno español hacer este referéndum, pero el gobierno español no quería ni hablar. Por mucho que el gobierno español parezca demócrata, ser demócrata es estar a favor de que la gente se exprese. Además, la mayoría de catalanes estaba de acuerdo. Luego explica que la policía se llevaba las urnas por la fuerza, pegaba con porras, disparaba balas de goma, arrastraba a la gente por los pelos, insultaba y daba patadas. Esto en un libro de una biblioteca pública, dirigido a niños pues de entre 6 y 12 años. Es otro libro, por ejemplo, La geografía de Cataluña, en el que claramente en el mapa Cataluña está desvinculada de España y marcada diferente, ¿no? Este libro de Historia de Cataluña, que es una perla, pues que habla, por ejemplo, que en el siglo XIII ya existían los països catalans, que cuando los griegos llegaron a Ampurias ya existía Cataluña, porque los griegos llegan a Cataluña, no llegan a Ampurias, ¿no? Que Cristóbal Colón se tienen bastantes pruebas de que podía ser un navegante catalán. Y, bueno, también habla, por ejemplo, de las nacionalidades históricas, habla de las competencias que se traspasan a la Generalitat, que son incompletas y que la mayoría de los catalanes queremos la independencia. Era un libro de historia de Cataluña. ¿Y qué es lo grave de lo que encuentras en las bibliotecas? Que es que esos niños ven esos libros, pero no hay opciones de libros en lengua castellana o opciones de libros de historia que den otro punto de vista, vamos a decir, constitucionalista. Esos libros no están presentes en las bibliotecas. Pero nos tenemos que preguntar también cuántos libros de esos se publican. Porque, claro, si ustedes buscan, yo les hablo de un caso personal, yo monté en cólera en la biblioteca pública donde mi hija solía ir y pedí que compraran algún libro sobre la Constitución, algún libro sobre la Hispanidad, algún libro sobre el 12 de octubre, pues enfocado a los niños. Es que no hay apenas. No se promueve la edición de libros que hablen de la historia de España para los niños, de la Constitución para los niños, de la Hispanidad para los niños, del 12 de octubre, de la diversidad lingüística de nuestro país. Eso no está presente en las bibliotecas públicas catalanas, pero es que tampoco debe estar presente en otras bibliotecas del resto de España porque no son unos libros que se promuevan su edición, ¿no? Y les recuerdo que tenemos un Ministerio de Cultura, que ahora tenemos un nuevo ministro, que se supone que, aunque las competencias estén transferidas, hay una Dirección General del Libro que entre sus competencias está promover la edición de libros pues que hablen de la historia y de la diversidad lingüística de nuestro país, ¿no? Este informe se lo enviamos al ministro de Cultura. No ha tenido tiempo ni siquiera de decir que ha recibido nuestro informe, ¿no? Los premios literarios en Cataluña, pues en la misma línea, ¿no? Ese alumno que tiene ciertas inquietudes y que, bueno, es un escritor amateur y que es joven o que es un adulto y que vive en Cataluña y dice, oye, bueno, pues voy a probar a presentar mi poesía o mi relato en el premio que hace mi ayuntamiento y ver, pues, bueno, cuál es mi nivel y cuáles son mis capacidades, ¿no?, comparadas con otros posibles escritores que se presenten, ¿no? Bueno, pues 7 de cada 10 ayuntamientos catalanes excluye al español en las bases de convocatoria. O sea que no se puede presentar una obra en español en 7 de cada 10 ayuntamientos catalanes que organizan premios literarios con nuestros impuestos. Lo grave es que la media no varía si el ayuntamiento está gobernado por fuerzas constitucionalistas, que al menos estén en coalición, como que esté gobernado por fuerzas independentistas, ¿no? Por ejemplo, así de cabeza recuerdo que el PSC gobierna en 53 ayuntamientos solo en coalición, de ellos 25 solamente, de los 53 en que gobierna y hay premios literarios, 25 prohíben el español en las bases de convocatoria, ¿no? El resto no, pero vamos, el 50% de los premios que organizan lo prohíben. En el Partido Popular, de los ayuntamientos que gobierna, hay uno que tiene premio literario, que es el Ayuntamiento de Badalona, un ayuntamiento importante, que también prohíbe el español. Ciudadanos gobierna en 2 ayuntamientos con premio literario y en uno de ellos también prohíbe el español. Bueno, les puedo decir que el PP se ha comprometido a cambiar las bases en septiembre de ese premio literario gracias a nuestro informe. Ciudadanos está negociándolo con el PSC en el Ayuntamiento de Sant Vicent dels Horts y el PSC nos ha dicho que no considera que se esté excluyendo el español, sino que se está fomentando el catalán.
De los 10 municipios más poblados catalanes, 6 excluyen el español en los premios literarios. O sea, de las 4 ciudades capitales de provincia, solo Barcelona permite obras en castellano. Tarragona, Lérida y Gerona prohíben en sus premios literarios, la ciudad de Lérida, de Tarragona y de Gerona, que se presenten obras en español. Pero luego ciudades tan importantes como Badalona, como Sabadell, como Mataró, pues prohíben, o Reus, prohíben el español en su premio literario. Ante todo esto que les he contado de forma precipitada, nos podemos plantear cómo podemos defender la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. Bueno, pues para nosotros hay 4 herramientas. La primera es la conciencia cívica, la segunda es la justicia, la tercera es Europa y la cuarta es información. La conciencia cívica está presente en los padres héroes, que les llamamos nosotros, que son esos padres que sí alguna vez saltan a los medios, pero que ustedes no conocen, nosotros sí, pero que nos llaman y nos dicen: yo no estoy de acuerdo con eso, no acepto estas explicaciones que me da el centro, yo quiero más horas de castellano para mi hijo. Por supuesto que quiero que mi hijo estudie catalán y que quiera el catalán, pero quiero que mi hijo estudie en castellano. Y con nuestra ayuda, que no cobramos por hacer esos recursos y los costeamos nosotros, presentan estos recursos contra la Administración Educativa de la Generalitat y consiguen que los tribunales siempre reconozcan sus derechos y, de momento, siempre se están cumpliendo las sentencias y, al menos, esos grupos clases donde van sus hijos pueden estudiar como mínimo una asignatura troncal en castellano. Esos padres son los que han abierto una grieta en el sistema educativo y a los que les debemos mucho. Porque hemos de pensar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en diciembre, cuando hace esa sentencia histórica, que ahora está recurrida por la Generalitat, tiene en su archivo todos esos pequeños recursos, esos goteos que llevan desde el 2006 llegando al tribunal pidiendo que se cumpla la ley. Por tanto, ellos, que son aéreos anónimos que no conocemos, son los que han hecho posible que al menos haya 2.000 alumnos que estudien en castellano y que haya una grieta en ese búnker que llamamos la inmersión lingüística. Tenemos el caso más grave que pasó en Galaguer de Ana Moreno. En nuestro YouTube podrán ver un testimonio de un acto que hicimos en el Parlamento Europeo y que fue un caso de bullying, el acoso de un pueblo a una familia por pedir más horas de castellano, que supuso que la familia tuvo que cerrar su negocio y que los niños tuvieron que dejar la población para estudiar en Lérida ciudad y renunciar, al fin y al cabo, a lo que les había concedido la justicia, ¿no?, que era su derecho a estudiar en castellano, ¿no? Desde Balaguer y Mataró, que también fue un caso parecido, los independentistas o los partidos nacionalistas se piensan 2 veces el acoso a las familias porque saben que al final esto es contraproducente para su política de que ellos son defensores de la diversidad y que son grandes demócratas, ¿no? Entonces, se piensan 2 veces acosar a las familias y también nosotros hemos hecho un trabajo importante porque hemos incluido en todos los recursos una frase en la que el juez advierte directamente al director del centro educativo que es su responsabilidad mantener la paz en el centro. Por tanto, le advierte que no quiere situaciones como la que vivió Ana Moreno o la que vivió Agustín Fernández o como la que intentaron hacer a los padres de Castelldefels. Entonces, ahora realmente el padre que pide más horas de castellano se encuentra siempre sí con esa actitud de mirarte por encima del hombro y decirte que, de que eres un poquito facha por pedir más horas de castellano, pero si ese padre supera esa primera, enfrentamiento con el centro, se mantiene en silencio hasta que llega la sentencia, se aplica y no da señales de que es él el que ha provocado esa sentencia, la sentencia se cumple y se aplica con normalidad y esos niños tienen la asignatura que se elige, porque se elige una, digamos que la Generalitat elige el mínimo que puede elegir, que es una asignatura. Pero no es que diga el tribunal que solamente hay que hacer un 25%. No. El tribunal dice hay que hacer un mínimo el 25% para que sea considerada una lengua en la enseñanza. Les pongo aquí el ejemplo de el vídeo, que no puedo... sí, espera. Este es un testimonio de una de las madres de Castelldefels, que lideró un grupo de 50 familias que pidieron más castellano en un centro público en Castelldefels. Se ha dicho de nosotros que estamos manipulados políticamente. Yo quiero decir que somos personas con un coeficiente intelectual normal,
que comprendemos lo que estamos haciendo y que además nos lo tomamos muy en serio porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Lo que no quita para que vivamos toda esta situación con tensión y con momentos de verdadera tristeza y a veces de miedo. Y es muy triste tener miedo y hay momentos en los que te planteas qué estás haciendo y después de reflexionarlo y haciendo un ejercicio de madurez y de responsabilidad piensas, bueno, lo que estoy haciendo es lo mejor para mis hijos. Lo estoy haciendo dentro de la ley. Yo respeto muchísimo todas las opiniones, todas las convicciones y sobre todo que haya personas que no estén de acuerdo con una norma, que no les guste y que quieran combatir y cuestionar esa norma. Pero para eso hay unos cauces legales. Que a nosotros el ayuntamiento nos desampare diciendo que hemos iniciado un proceso de acoso judicial me parece incomprensible, porque hemos ejercido un derecho legal. Bueno, ese es el testimonio de Rebeca, que, como les comentaba, es una de las madres que lideró el grupo de 50 familias que consiguieron cambiar el proyecto lingüístico de... Mire, yo de lo que les voy a hablar es de la presión, de la tenaz e intensa presión que... Ahora, perdona. Bueno, pues como les comentaba, en Castelldefels, digamos que ha sido el último centro donde se intentó una situación de acoso a las familias. No voy a decir igual, porque no fue en ningún momento igual a la de Balaguer, pero sí que ahí la fuerza que ya habíamos adquirido nosotros como asociación y digamos, cómo fue expuesto en los medios lo que había ocurrido en Balaguer, frenó un intento pues de acosar a esas familias y de que renunciaran a las medidas cautelares, ¿no? Por tanto, un primer instrumento para luchar contra la inmersión y para que se respeten los derechos lingüísticos es la conciencia cívica. Si los ciudadanos no reclamamos los derechos, es evidente que la Generalitat va a continuar haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora, que es vulnerarlos, ¿no? ¿Qué tenemos también en nuestro favor? Bueno, pues en nuestro favor tenemos, sobre todo tenemos la justicia, ¿no? La sentencia del 2020 con... Ah, sí, perdón. La sentencia que les comentaba de diciembre de 2020 es una sentencia muy importante, está recurrida por la Generalitat. El Gobierno de España podía haber pedido su ejecución inmediata y no lo hizo. Y eso ha permitido que la Generalitat recurra y que tengamos que esperar hasta que se resuelva en el Supremo, que puede tardar pues a lo mejor 1 año y medio. Podemos esperar que, con suerte, a lo mejor en la primavera del 2022 tengamos la sentencia definitiva y que al menos se obligue a los centros en toda Cataluña a cumplir con ese mínimo del 25%. Tenemos también a nuestro favor que por primera vez se han ilegalizado 2 proyectos lingüísticos. Se ha dicho que es ilegal que haya 2 proyectos que excluyan al español como lengua en la enseñanza. Y hay más proyectos lingüísticos a la espera de sentencia y que irán, suponemos, por el mismo camino. El goteo de recursos de padres que piden bilingüismo continúa. Nosotros continuamos presentando cada mes recursos de padres que piden que se cumpla con la ley en Cataluña. En abril de 2021, la Generalitat tuvo que admitir que las pruebas de diagnóstico de final de primaria fueran hechas en castellano, al menos en aquellos centros donde había recursos del 25%. El curso que viene, con esta precedente, pediremos que eso sea para todos los alumnos. En junio de 2021, el TSJ obligó a la Generalitat, a raíz de una denuncia de la AEB por vulneración de derechos fundamentales, a que los exámenes que se repartieran lo fueran hechos en las 3 lenguas oficiales, catalán, castellano y aranés. Es verdad que la Generalitat no ha cumplido 100% con las medidas cautelares, pero bueno, estas medidas cautelares han sido confirmadas la semana pasada, la selectividad se vuelve a hacer en septiembre del año que viene y ya es un precedente que va a tener que cumplirse a partir de ahora, ¿no? Otra herramienta que podemos utilizar para luchar contra esta vulneración, Europa. ¿Y por qué Europa? Bueno, pues porque nosotros somos
en la EBE somos sobre todo, digamos, creo que somos personas realistas, ¿no? Somos conscientes de lo que tenemos y, sinceramente, no quiero ser dura, pero tenemos unos irresponsables políticos. Mientras tengamos esos irresponsables políticos, no podemos esperar que ellos hagan algo porque se respeten los derechos de todos los ciudadanos por igual. Pero tenemos Europa y tenemos, aunque Europa nunca va a inmiscuirse en la política interna de ningún Estado, sí que hay una vulneración de los tratados en la inmersión lingüística, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una queja abierta en la Comisión de Peticiones del año 2018. Hemos, participado 2 veces con aportación de documentación, la última vez en octubre de 2020. Ahí ya se habló de plantear seriamente una misión de eurodiputados para que venga a Cataluña y observe in situ lo que está ocurriendo realmente en la escuela en Cataluña. Y esa vía es una vía importante porque ¿a qué nos agarramos nosotros? Nos agarramos primero a que la inmersión lingüística provoca que no haya libertad de movimientos entre los ciudadanos de Europa. Ustedes tienen que pensar que nosotros, sobre todo entre abril y esas fechas en septiembre, recibimos llamadas de muchas familias que por razones de trabajo se trasladan a Cataluña y nos llaman y nos dicen, es que, perdonad, es que algo debemos estar haciendo mal, es que no encontramos ningún centro donde nuestros hijos puedan estudiar también en español, porque dan por supuesto van a estudiar en catalán, ¿no? Digo, no, es que no están haciendo ustedes nada mal, digo, es que no hay, ¿no? Esos ciudadanos, muchos de ellos nos dicen, renunciamos al traslado, porque además no es lo mismo que tú te traslades con tu familia con un niño pequeño de educación infantil, ¿no? Un niño que aún no está dentro del sistema educativo, que trasladarte, por ejemplo, a Cataluña con un niño de 10 años, o de 12, o de 14, o 16. Es que frenas de pronto su formación, le partes. Es que ese niño va a perder fijo 1 año y medio, y eso tiene graves consecuencias, ¿no? Por tanto, el Parlamento Europeo, con esta falta de libertad de movimientos debido a la inmersión, pues acogió nuestra queja y también la acogió sobre todo por el tema de los alumnos con necesidades especiales. Además, ahora tenemos uno de nuestros asociados que tiene abierta una petición en la Comisión de Peticiones a título personal porque denuncia que uno de sus 2 hijos no puede estudiar en castellano a pesar de que tener una discapacidad. Y también se ha abierto otra vía dentro del Parlamento Europeo en un grupo del Parlamento que estudia el tema de la aplicación de la normativa de discapacidad en el Parlamento Europeo. Es decir, Europa es una salida que puede presionar desde fuera al Gobierno de España, que es actualmente del que esperamos una respuesta o que por lo menos no se ponga en contra de nosotros. Ya no sé si es mucho pedir, pero bueno, si por lo menos se pusiera en contra de nosotros ya es algo que nosotros avanzaríamos. Y luego está la información. La información es vital. Y la información va en 2 líneas. Primero de todo, es importante contrarrestar las mentiras del nacionalismo con datos. Datos y datos y datos y datos. En la EBE eso lo tenemos clarísimo desde el principio. El informe de los proyectos lingüísticos fue fundamental. Supongo que la gente que nos sigue debe pensar, estos son unos pesados que están liando este informe. Pues sí, somos unos pesados, pero es que es el informe que demuestra que todas las mentiras que están contando y lo que realmente ocurre en la escuela es nuestra herramienta, ¿no? Y además fue ratificado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en diciembre, porque dice lo mismo que nosotros, solamente que es que el tribunal lo dijo basándose en los datos que le había dado la Generalitat, que eran también sesgados. Ya con eso decidió que es evidente de que no hay ningún centro público donde se puede estudiar en castellano en Cataluña, ¿no? Por tanto, los datos son muy importantes. Ver qué pasa en las bibliotecas, ver qué pasa en los premios literarios, ver qué pasa en las escuelas, en las redes sociales, denunciar cualquier cosa que los padres nos aporten. Eso es muy importante para que la gente se conciencie de lo que está ocurriendo en Cataluña y que se contrarresten todas las mentiras que desde la Generalitat y los medios de comunicación afines se difunden en Cataluña y al resto de España. Si un ciudadano no es consciente de cuáles son sus derechos, no es consciente tampoco de que alguien se los está vulnerando. Y, por tanto, es imposible que pida que dejen de ser vulnerados. Por tanto, es muy importante que los ciudadanos sepan de que tienen los mismos derechos que un ciudadano catalano hablante. No tienen más, pero es que tampoco tienen menos. Tienen los mismos. Y a partir de esa información, de esa concienciación cívica, podemos continuar abriendo esa grieta y luchando contra la inmersión lingüística. Siempre partiendo de la base que continuamos teniendo irresponsables políticos. Esto cambiará el día que tengamos responsables políticos, que esperamos pues que algún día llegue esa suerte, al menos en el ámbito de los derechos
lingüísticos, ¿no? Ahora les pongo un vídeo, que es un vídeo que grabó Televisión Española el día de la selectividad en Cataluña, ¿no? Como recordarán, les he dicho que nosotros, bueno, presentamos in extremis una petición al tribunal de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y le pedimos al tribunal que de forma inmediata resolviera, pues porque, bueno, la presentamos tal como un viernes, el martes empezaba la selectividad y le dijimos, de nuevo, la Generalitat va a repartir exámenes solamente en catalán, porque lo que ocurría normalmente es que los exámenes se reparten en catalán. Si hay algún alumno que no sabe por qué razón conoce sus derechos, levanta la mano, pide el examen, le pueden tardar 10 minutos en traer su examen, apuntan como incidencia que alguien ha pedido un examen en castellano y comienza a hacer su examen al menos 10 minutos después que el resto de sus compañeros. Y también se la juega, porque claro, imagínense, si yo tengo que levantar la mano para pedir mi examen en castellano, lo van a buscar, me lo traen, empiezo más tarde y veo que apuntan con una X en incidencia que pido un examen en castellano, fíjense ustedes qué seguridad tengo yo de que mi examen tenga una buena puntuación, cuando me estoy jugando mi futuro académico, mi futuro profesional, ¿no? Pues lo que consiguió nuestra denuncia es que el TSJ dijera que efectivamente que se estaban vulnerando nuestros derechos y que los alumnos tenían derecho a hacer el examen en la lengua que eligieran y que la Generalitat tenía la obligación de repartir los exámenes en las 3 lenguas y no obstaculizar que los niños pudieran pedir examen en castellano o en aranés, porque ni siquiera en aranés se ofrecía, ¿no? Pues 40.000 alumnos en junio de 2021 han sabido, gracias a nosotros, que tienen un derecho. Lo que les decía antes, esos 40.000 alumnos ya tienen en su cabeza que tienen el mismo derecho a hacer el examen en castellano que a hacerlo en catalán. Y eso es la clave. Esa información ya la llevan consigo y la podrán poner en práctica o hay más posibilidades de que la pongan en práctica cuando empiecen sus estudios en la universidad. Ese es nuestro trabajo, informar. Les pongo el vídeo. Está en catalán algunas de las frases, pero creo que se entiende perfectamente. Al final del primer examen, com era castellà i no podem escollir si volem en català perquè és llengua castellana, ens han preguntat si la resta d'exàmens la volíem fer en català o en castellà. Quan m'ho van dir que es podia agafar, em vaig emocionar y tot perquè va ser com, bueno, doncs sé que m'anirà millor. Como el catalán lo entendemos perfectamente, yo creo que voy a optar por hacerlo en catalán todo. Igual sí que me lo planteo para historia porque me desenvuelvo mejor. He dicho, perdone, que no sabéis de aquí. Bueno, pues como ven, estos alumnos ese día supieron que tenían un derecho, algunos decidieron, pues sí, hacer su examen en catalán, no cambiar al castellano, otros decidieron hacer uno de los exámenes en catalán y otros en castellano, otros decían que se emocionaban por saber que podían hacer el examen en español. Yo también me emociono por saber que hay 40.000 alumnos que gracias a nosotros tienen conciencia de que tienen un derecho y de que nadie se lo puede vulnerar. Por tanto, el trabajo de las asociaciones actualmente es sustituir el trabajo que el Gobierno de España no está haciendo en Cataluña, que es proteger nuestros derechos, informarnos que los tenemos e impedir que la Generalitat lleve pues casi desde el año 78-79 vulnerando nuestros derechos, ¿no? Por eso agradezco que se ha hecho este seminario, que haya otros compañeros como yo de otras asociaciones que planteen cuál es lo que ocurre en otras comunidades bilingües y que haya una conciencia social de que este problema no es un problema de los catalanes, no es un problema de los hispanohablantes, es un problema de nuestro país. Porque la Constitución habla de que tenemos el orgullo, la suerte de haber nacido, de ser españoles y de tener un país con gran diversidad lingüística y cultural. Por tanto, eso que es una ventaja, que es una fortuna, lo estamos destrozando y lo estamos convirtiendo en una herramienta en la que estamos tirándonos unos a los otros ladrillos, defendiendo una lengua por encima de la otra, cuando lo ideal es que nuestro gobierno se centrara en que esas lenguas convivieran, en que nuestros hijos quisieran igual a las dos lenguas. Por eso nosotros también defendemos el bilingüismo en Cataluña, porque creemos que es una herramienta que ayuda a la convivencia. Es evidente que si nuestros hijos aprenden desde pequeños a valorar el castellano, el español y el catalán, aprenden a valorar esa lengua, esa cultura que habla su compañero de pupitre que no es castellano hablante sino catalano hablante, es más fácil que esos niños cuando sean adultos sepan convivir.
Actualmente lo que les enseñan en los colegios es que un alumno catalanohablante tiene mucho más derechos que un alumno castellanohablante y que un alumno catalanohablante, por alguna razón, es más catalán que un alumno castellanohablante. Y eso lo está transmitiendo la escuela y lo hace sobre todo a través de la inmersión lingüística. Y también a través de la inmersión lingüística entran contenidos que falsifican nuestra historia y que hablan de una España opresora y de una Cataluña independiente. Hay que poner fin a esto si queremos mantener los valores constitucionales en todo el territorio español, porque lo que está ocurriendo es que estamos creando generaciones de votantes independentistas y lo están haciendo con luces y taquígrafos delante nuestro sin que nadie ponga remedio y sin que nadie trabaje por la convivencia lingüística, que al final es la convivencia en las comunidades bilingües, que al final es respetar la diversidad lingüística de nuestro país. Gracias. Bueno, he sido rápida porque me han quedado hasta